Hey, hello, good evening to everyone. So, people, thank you very much for being here and welcome to this new session. Today we have the session number 8. Yes. So, remember to get the worksheet 4.8 for today's session. So, not it. Remember to check your attendance. This is the password. Yeah. Por favor, recuerden que esto es un 0 por lo que es más grande que las letras, y este sí es una O, para que no tengan problemas al momento de registrar la asistencia con la contraseña. Este es un 0 y este es una O. ¿Listo? Ok, entonces aquí en el chat, in the chat, I leave the password of the attendance. So people, once again, welcome to this new session. So I'm really happy to have you here, and let's start. Today we have an interesting topic that is called SQLite or, okay, SQLite or SQLite. El día de hoy tenemos este tema que se llama SQLite, lo podemos llamar SQLite o SQLite. ¿Alguien de pronto sabe o ha interactuado, no sé, cualquier información acerca de esta herramienta o esta plataforma, para qué sirve? ¿Alguna idea? ¿O esta es la primera vez que lo escuchamos y lo vemos? Yo no lo había escuchado, profe. This is the first time. Okay. Okay. Bueno, como muchas de las veces, hoy vamos a empezar con un video y con una actividad que nos va a ayudar a centrarnos y a interiorizar la información que nos brindan acerca de de esta herramienta. Entonces, como les digo, vamos a ver un video. Este video está en español principalmente. Digamos que yo trato de buscarles videos en inglés que no sean tan largos y que sean muy precisos, pero cuando no lo logro, prefiero entonces traerlos en español
para que pues, quede muy claro el tema. ¿Listo? People, remember that we are in the session number 8, ¿ok? Recuerden que estamos en la sesión número 8. Allí vamos a encontrar una actividad que se llama SQLite Forum. Tenemos un foro y obviamente para corroborar que el tema quede entendido, ¿cierto? Al menos para empezar, tenemos estas 4 preguntas. Se las voy a ir compartiendo para que las tengamos a la mano mientras vemos el video para que podamos responder las preguntas, digamos que lo más rápido posible. Lo primero es, what is SQLite? ¿Cierto? Debemos decir qué es SQLite como tal. Dice, what is it used for? Después de decir qué es, vamos a decir para qué se usa, o sea, cuál es su funcionalidad. La número 3, what are its main characteristics? ¿Cuáles son sus características principales, cierto? ¿Qué es lo que la caracteriza y por qué? Y finalmente dice, how is it different from the other databases? ¿Cierto? Entonces estamos viendo que SQLite es una base de datos. A través de las preguntas nos damos cuenta que SQLite es una base de datos. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué tipo de base de datos o cómo es esta diferente a MongoDB, a MySQL y a todas las otras bases de datos que conocemos? ¿Listo? Estas son entonces las 4 preguntas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a iniciar para meternos en el cuento con el tema y podamos tener, pues, a interiorizar mejor la información. ¿Listo? Vamos a mirar qué es, para qué se usa, cuáles son sus características y en qué se diferencia a las otras bases de datos, ¿cierto? A las bases de datos relacionales, de MySQL y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Antes de empezar con el video, ¿tenemos alguna duda o alguna pregunta? ¿Ok? De antemano, como les digo, el video es un poco largo. No suelo traerles videos tan largos, ustedes saben, pero en este caso considero que el tema es bastante interesante. Lo van a ver. Las personas que se interesen en el tema ¿Nos lo van comparte a el ver. link del ¿Listo? video, profe? Entonces, claro que sí. Ya se los comparto. SQLite. Esto es una especie de tutorial, ¿sí? Listo, ahí les compartí el link. Entonces, vamos a ver el video y ahorita ya, entonces, socializamos un poco. SQLite es la base de datos relacional más liviana que existe, y de ahí su nombre. Es una base de datos que yo creo todos deben conocer porque se utiliza muchísimo, sobre todo en IoT, Internet of Things, y también se usa en casos en donde necesitamos una base de datos temporal o una base de datos muy liviana, por ejemplo, para una aplicación móvil y ejemplos como esos. En general, en este canal hemos visto SQL Server, MySQL, hemos visto Postgres, que son bases de datos relacionales muy utilizadas, de código abierto, muy interesantes, pero SQLite me parece que nos estaba faltando. También es de código abierto, el código lo pueden encontrar en la misma página, está escrita más que nada en C y está diseñada para ser portable y muy liviana. Vamos a ver básicamente dos cosas. Primero vamos a instalar la base de datos, que en realidad no es un instalador, sino que es un archivo. Ejecutando ese archivo ya vamos a tener acceso a la base de datos. Y también vamos a ver
SQLite Studio para aquellos a los cuales la consola no les resulte lo más amigable del mundo. También está esta opción, que es una aplicación portable, tampoco hay que instalar nada y es muy liviana. Así que vamos a ello, así lo vemos rápido. Aquí en la página, como pueden ver, es una página que se ha quedado un poco en el tiempo, pero no creo que les haga falta mucho más realmente. Vamos a ir a la sección de download y aquí van a poder ver varias cosas. Primero que nada, aquí tienen el código fuente, ¿sí? Pueden directamente descargárselo en un zip o en un tar.gz si están trabajando con Linux, y también tienen la documentación. Pero lo que nos importa a la hora de ejecutar la base de datos y de trabajar directamente con ella es este sector de los binarios precompilados. Fíjense que aquí tenemos muchas opciones, una para Android, macOS, Linux y varias para Windows. La que vamos a elegir, en este caso estoy ejecutando SQLite sobre Windows, así que voy a elegir esta versión de aquí abajo, SQLite Tools, porque esta viene, como puede ver aquí, con la consola de comandos y con el CLI, de modo tal que vamos a poder interactuar con la base de datos a través de la consola. Y también viene con dos aplicaciones más que no vamos a ver en este video, pero que también son ejecutables, son portables, que no hay que instalar. Si estás en otro sistema operativo, acá tenés las otras dos versiones, Linux y Mac OS. Es exactamente lo mismo. Así que vamos a descargarlo. Fíjense, pesa 1.8 megas, ¿sí? No pesa nada. Y una vez descargado, lo voy a mover al escritorio. Voy a venir aquí y lo voy a mover al escritorio. Vamos a trabajarlo directamente desde aquí. Voy a extraer esto. Y lo que quiero que vean es lo poquito que esto es, ¿sí? Por eso es que es la base de datos más liviana. Esto es todo. De hecho, SQLite 3.exe, fíjense, pesa 1 mega y esto es el servidor de base de datos. Así que hacemos doble clic aquí, SQLite 3, y esa es la terminal. Acá lo importante es entender que así como está, ¿sí? Esta terminal que hemos abierto, nos presenta una base de datos en memoria. ¿Sí? Aquí está en rojo, bien claro. ¿Qué significa esto? Que todos los cambios que hagamos aquí no van a persistir, ¿sí? Se van a perder una vez que la terminal se cierre. Si queremos persistir la base de datos y los cambios que hagamos, entonces tenemos que escribirlo en un archivo. Y aquí nos sugiere que utilicemos use.open y a continuación el archivo. Así que voy a escribir, por ejemplo, OpenTestDB. Y que pasado ha creado un archivo, fíjense, de 0K llamado testdb. Ahí es en donde va a guardar la base de datos. Ahora, una vez que ya hicimos esto, hicimos el .OpenTestDB, ya tenemos una base de datos que persiste y desde aquí en adelante solamente nos importa el SQL. La sintaxis es exactamente la misma que en un SQL Server, MySQL o en un Postgres. Si no sabes nada de SQL, te dejo aquí un video muy popular de mi canal que es SQL en 10 minutos, en donde te muestro lo básico de la sintaxis de SQL en 10 minutos. Lo que vamos a hacer aquí no es absolutamente diferente para nada. Lo que sí, SQLite tiene menos opciones. Al ser una base de datos, digamos, minimalista, no tiene, por ejemplo, todos los tipos de datos y todas las opciones que tiene un SQL Server o un Postgres, ¿sí? Tiene opciones acotadas. A ver, aquí la documentación tiene un apartado SQL Syntax en donde repasa la sintaxis de SQLite y todas las cosas que podemos y que no podemos hacer. En realidad todo tiene un equivalente. Por ejemplo, no hay un tipo de datos para booleans en SQLite, pero lo podemos conseguir utilizando un integer y valores 0 y 1, ¿sí? Simplemente. Lo mismo pasa con las fechas. No tenemos un tipo de datos para la fecha como tenemos en SQL Server, pero podemos conseguirlo igual utilizando un campo de tipo text. Todas estas cosas hacen que la base de datos sea más liviana, ¿sí? Perdemos en comodidad, si se quiere, pero ganamos en espacio, ¿sí? Porque no pesa absolutamente nada. Bueno, bien, vamos a crear una primera tabla. Le voy a poner contacts. Y esto va a ser lo de siempre. Voy a poner una lista de campos con su tipo de datos, primary key. Al indicar que el ID es primary key, automáticamente también va a ser autoincremental, ¿sí? Va a ser un valor identidad. Así que no voy a tener que estar definiendo el valor del ID en cada insert. First name va a ser de tipo text. Last name también va a ser de tipo text. Found va a ser un integer. Y address va a ser de tipo text.
el último punto y coma, y ya tenemos nuestra tabla creada. Fíjense que ahora ocupa 8K el archivo, así que está bien, tiene una sola tabla, pero igual es muy poco, ¿sí? Muy poco espacio, cual hace SQLite tan interesante. Vamos a agregar un insert. Esto es igual que siempre, no tiene ninguna novedad si ya sabes SQL. Vamos a agregar first name, last name, phone y address, y los values. Vamos a pasar por aquí. John Lennon, por ejemplo. El teléfono vamos a poner cualquiera. Y la dirección le vamos a poner 9 Palo Alto Street. También punto y coma, que me faltó aquí. Me falta especificar la tabla. Insert into contacts. Vamos a agrandar la terminal un poco. Ahí está, ahora sí. Y vamos a agregar también algunos más. Vamos a agregar John Wick con otro número de teléfono. Y vamos a hacer que viva en la misma cuadra. Y por último vamos a agregar Mark Zack. Y le vamos a poner cualquier número de teléfono y le vamos a poner que vive en Ocean Street 10. Bien, tengo entonces 3 contactos ya agregados en mi tabla. Vamos a comprobar si ahora hacemos un select asterisco from contacts, punto y coma. Ahí tenemos los 3 valores, ¿sí? Fíjense que no será lo más bonito, ¿sí? No se verá como se ven, por ejemplo, las consolas de otras bases de datos, como MySQL, por ejemplo, pero tenemos todo lo que nos hace falta. Tenemos una base de datos con 3 registros que pesa 8K. Y también podemos hacer lo habitual, ¿sí? Podemos hacer un, por ejemplo, select asterisco from contacts, podemos ordenar, order by, last name, vamos a ordenarlo así, ascendente o descendente, por ejemplo. Sí, podemos hacer lo habitual que haríamos con cualquier base de datos SQL. También podemos filtrar usando el where, por ejemplo, where last name sea igual a sac, punto y coma. Ahí está. O cuando first name sea igual a John, que nos tiene que devolver más de un valor. Ahí está. Bien. Exactamente lo mismo que haríamos con cualquier base de datos. Y esto dijimos que persistía. Por lo tanto, si ahora hacemos .exit, pero antes de hacer .exit, esto así como está, lo puedo guardar en otro archivo si yo quisiera. Por ejemplo, puedo hacer .save testdb2. Lo cual me creó inmediatamente otro archivo testdb, que es una copia a testdb. Vamos a hacer .exit. Y ahora vamos a demostrar que esto todavía existe, que tiene todavía los datos. Así que lo vamos a abrir de nuevo. Vamos a hacer un .open testdb select asterisco from contacts. Y ahí están nuestros 3 contactos. ¿Sí? Persistió sin ningún problema. Es más, vamos a filtrar de nuevo. Where ID sea igual a 2, como para interactuar con la base de datos, y todo funciona a la perfección. Bueno, esto sería cómo utilizar la consola. Ahora vayamos a ver cómo utilizar SQLite Studio, que está aquí. Para aquellos que no quieran utilizar la consola, bueno, vamos a descargarlo. SQLite Studio pesa 20 megas. También lo vamos a traer al escritorio y lo vamos a extraer. Y es increíble que pese 20 megas porque es toda una suite para administrar una base de datos, como lo es SQL Server Management Studio, y pesa 20 megas y es portable, no necesita ningún tipo de instalación, ¿sí? Ahí está, una vez descargado el directorio, hacemos clic en sqlitestudio.exe. Voy a cerrar la consola porque no me hace falta. Y aquí tenemos algo que se ve mucho más familiar, ¿sí? A quienes están acostumbrados a trabajar directamente fuera de la terminal y con un administrador de base de datos. ¿Cómo utilizar la base de datos? Muy sencillo. Aquí tenemos en Database, Add a Database, y aquí vamos a poder elegir el archivo. Por lo tanto, voy a ir a mi escritorio, estaba aquí en Tools,
voy a poner all files porque yo no le puse .db, bien podría haberlo hecho, pero la verdad es que ni siquiera eso interesa, no importa la extensión de la base de datos. Le damos OK y ahí está, ¿sí? Acá aparece mi base de datos con mi única tabla contacts, la cual tiene aquí todas las columnas. Puedo también, obviamente, agregar columnas, crear índices, puedo hacer todo lo que puedo hacer con un administrador de base de datos como cualquier otro. Y aquí tengo New Query, en el cual voy a poder hacer, por ejemplo, un select asterisco from contacts, no se ve mucho, pero bueno, ahí están mis 3 records, ¿sí? Mis 3 registros de contactos. En resumen, SQLite Studio es una base de datos multiuso, se usa muchísimo, por más que no tenga tanta publicidad como otras, y me parece importante que como programador o programadora la tengas presente en tu caja de herramientas. Déjame en comentarios qué te pareció este video, si te gustó dale un like, así llega también a otra gente, se puede compartir un poco más el conocimiento. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima. All right, my friends. So I want to listen to you. I want to hear you about the video. ¿Qué opiniones, qué sensaciones, no sé, qué nos deja este video y esta herramienta? Cualquier cosa, cualquier comentario es bien apreciado. It's very interesting. Interesting, of course. De pronto, ¿qué aplicaciones podría tener esta base de datos sabiendo que es tan ligera y tan ligera, ¿cierto? Tan portable? ¿Qué aplicaciones podríamos darle? O sea, ¿cuándo la podríamos utilizar o en qué momentos? Sabiendo que tenemos bases tan completas como las otras, ¿por qué sería útil utilizar esta? ¿Como en qué situaciones o para qué? No sé. ¿Qué opinan al respecto? Para guardar datos como del usuario, cookies o cosas que solo se necesiten para interactuar, pero no a modo de gran escala, sino pequeño. Algo, data muy mínimo. Sí, también se puede utilizar para, por ejemplo, no tener que montar todo el motor y que me consuma tantos recursos el computador para hacer unas pequeñas pruebas. Siempre que yo esté operando algo un poco más grande, entonces puedo hacer unas pequeñas pruebas sin tener que tener todo el aparato, el andamiaje de una base de datos completa. Quite interesting. That's really good. Esa es la idea, ¿cierto? Que sepamos cuáles son las aplicaciones y qué usos le podemos dar a las herramientas que tenemos, porque pues eh, si no sabemos, sabemos qué es, pero de pronto no qué usos tenemos, entonces digamos que ahí está el dilema. All right, people. So thank you very much for your comments. Remember the activity. We are in the session number 8, yeah? And we have a SQL forum. And we have 4 questions, okay? Entonces vamos a trabajar en estas preguntas. We are going to work on these questions y vamos a darles respuesta, ¿listo? ¿Qué es para cuáles son sus características principales? Mencionemos algunas de las características que sacamos de esta base de datos. ¿Cuáles pueden ser? Para que nos ayudemos un poquito. Que es Small, ligera. pequeña. Es ligera. Solo ligera. Portable. Ok, difficult, right? Entonces, esa es la idea también que veamos.
Por ejemplo, podemos hablar que es portable y pues que es ligera, ¿cierto? Son como las características más principales, pero pues también tiene características de bases de datos. Entonces podemos mencionar algunas de las características que tiene una base de datos, ¿cierto? Entonces, manos a la obra, vamos a responder estas preguntas y ya ahora continuamos. Por ahí unos 15 minutos, yo creo que máximo 20, pues es bastante tiempo, pero nos da tiempo pues, de revisar el video otra vez llegado el caso, si es necesario, o de buscar alguna información aparte. ¿Listo? Así que manos a la obra, vamos a responder las preguntas. Perdón, por acá les dejo la asistencia otra vez, la contraseña. Para los que de pronto no han registrado su asistencia, recuerden que la primera es un 0 y la segunda es una O, para que no vayamos a tener dificultades.
So, my friends, ¿cómo vamos? ¿De pronto necesitamos más tiempo para terminar o ya terminamos los que estamos trabajando? Yo todavía estoy trabajando. All right. Just a couple of minutes more. Entonces, un par de minutos más y continuamos.
Okie dokie, my friend. Listo. Time over. I'm really sorry. Muy buen trabajo para las personas que respondieron. Pero debemos continuar. ¿Listo? En este punto vamos a revisar lo que es el vocabulario para esta sesión. El vocabulario de hoy es un poco técnico y en algunos términos un poco complejos, diríamos hoy. Entonces, vamos a comenzar por acá. Ese es el vocabulario que tenemos para el día de hoy. Estos son los términos. El primero dice a esquema. Recuerden que a esquema lo vimos la sesión pasada y hace referencia a la organización o a la distribución de una base de datos, ¿cierto? De cómo está organizada o cómo está distribuida una base de datos. A eso lo llamamos esquema. ¿Listo? So, for example, if we say, what is a schema in database, we have some different images. ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen que vemos acá es la representación del esquema. Esto es un esquema, cómo está organizada y cómo está establecida una base de datos, literalmente. Tenemos otra imagen por acá. Esto es un esquema, ¿listo? Para que lo tengamos muy, muy presente cuando hablamos de bases de datos. So, then we have Xamarin. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar de Xamarin? Maybe not, maybe yes. So, in order to better understand this term or this, in order to have a clear vision of what is Xamarin, we are going to watch this video. Vamos a ver este video sí es corto, donde vamos a ver exactamente lo que es Xamarin para que lo tengamos muy, muy presente. Sobre todo a las personas que les interesan muchísimo por la parte de aplicaciones móviles, este tema del Xamarin les va a interesar bastante. Entonces, vamos a ver. Welcome, everybody. Thanks so much for joining us for Xamarin 101. My name is Brandon Minnick. My name is Matt Soka. And we work on the Cloud Advocate team here at Microsoft. Today in this series, we're going to be talking about what is Xamarin and help you create your very first Xamarin app. So what Xamarin is, it's Microsoft's technology for creating 100% native mobile app technology for creating create your very first Xamarin app. So what Xamarin is, it's Microsoft's technology for creating 100% native mobile applications. Now we're talking about iOS applications, Android applications, and UWP applications. And these are 100% native. But even better is that you get to use .NET and C# to create these apps. And getting even better is that you can create a shared logic between them all. So you're creating your application, and for any logic, you get to share it between all three apps. That's right, and we're not just talking about
iPhone apps and Android phone apps. Because Xamarin is totally native and because Xamarin gives us access to 100% of the native APIs, we can also create Apple TV apps, Android Wear apps, Apple Watch apps. And that's because everything you can do in Objective-C, Swift, Java, or Kotlin can be done in C# with Xamarin. So we're using C# to create our mobile applications. And as I mentioned, we have that shared logic layer where we have our business logic shared across all three platforms. But all three platforms are a little bit different. However, we have commonalities between the platforms. So iOS has the concept of a button, Android has a concept of a button, and so does UWP. So what Xamarin has done is that we've introduced Xamarin Forms. And so what Xamarin Forms is this abstraction between all three platforms where they give you an API to program against a button or other UI layers. Right, and to write that code, we can do it on both PC and Mac with Visual Studio and Visual Studio for Mac. And the best part is the code works the same on both. So that same code that you write on the PC will work just the same on the Mac. So let's take a quick review of what Xamarin is. So Xamarin is Microsoft's mobile technology for creating iOS, Android, and UWP apps. And with Xamarin Forms, we can share even more code between those platforms by only having to write the UI once. And you do this using Visual Studio, whether you're on the PC or on the Mac. Thanks so much for joining us. Stay tuned for our next video. Thanks so much. Thank you so much. So, people. Esto es Xamarin, ¿cierto? Es una plataforma de código abierto que permite crear aplicaciones tanto para Android como para iOS. Y lo que menciona, digamos, más claridad, entonces podemos colocar ¿qué es UWP de Microsoft? Estas son las plataforma universal de Windows. La plataforma universal de Windows es una API o una plataforma común de aplicaciones presentes en todos los dispositivos que cuenten con Windows. Windows 11, tata. Entonces, Xamarin me va a permitir crear estas aplicaciones tanto para la interfaz de Windows como para iOS y Android. Y como lo dicen ahí también, puedo ir más allá y crear aplicaciones para Apple TV, Android Wear, que habla de las aplicaciones de los relojes inteligentes y este estilo. Entonces, considero que es un tema bastante interesante que las personas que se interesen también pueden llegar a profundizar y sacarle mucho, mucho provecho, ¿sí? Ok. Entonces, espero que haya quedado claro pues lo que es Xamarin, ¿cierto? Y digamos su funcionalidad. Ese es el propósito de este video. Vamos a continuar con el siguiente término. Tenemos Object Relational Mapping, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan qué es esto? ¿Para qué sirve esto del Object Relational Mapping o los famosos ORMs? Nosotros ya vimos uno que es el Entity Framework, lo vimos en ciclos pasados y hablamos de este. Pero, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto del ORM? Any idea, my friends?
Ok. Ok. Entonces, vamos a ver que un ORM es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de datos relacional. ¿Qué es mapear? Es simplemente coger, por ejemplo, mi aplicación que está escrita, está en un lenguaje de programación orientado a objetos y que aún así mi aplicación se pueda comunicar con una base de datos tiene un lenguaje de programación de base de datos, ¿sí? Son dos lenguajes de programación diferentes. El ORM me ayuda a estructurar esta información y que mi aplicación se pueda comunicar con la base de datos y que esa información también se pueda guardar. Por ejemplo, mi aplicación, obviamente, el usuario registra si se debe guardar o almacenar alguna información. Mi aplicación hace ese almacenamiento, pero es el ORM el que hace la transformación para que esa información se pueda almacenar en la base de datos. O si no, tocaría hacer ese proceso manualmente o anteriormente se hacía de forma manual y tomaba mucho tiempo. Ahora el ORM se encarga de hacer eso, ¿sí? De hacer esa conversión de un lado y para el otro para que sea más fácil la comunicación. Entonces, eso es un Object Relational Mapping, ¿sí? O un mapeo de objetos relacional. ¿Listo? Bueno, ¿sí queda claro este concepto o tenemos alguna duda? Sí, profe, sí. Está clarísimo. Son conceptos que ya hemos visto, pero pues yo sé que hemos visto muchas cosas en inglés y en programación ustedes también, pero entonces los vayamos pescando. Bueno. Después tenemos un concepto que es wrapper. Este concepto también nos va a sacar canas, la verdad, porque es supremamente complejo. Digamos que en teoría se entiende, pero en práctica de pronto es donde está el delay. Para esto les tengo un artículo que se los voy a compartir. Wrapper, digamos su significado es envoltorio o envolver, ¿sí? Hace referencia digamos que se los voy a explicar como yo lo entiendo y ya vamos a mirar. Digamos que yo tengo un código que me está generando problemas de compatibilidad con algún sistema operativo, ¿cierto? Según la función del wrapper, yo lo que podría hacer es, en vez de cambiar toda la estructura de mi código, lo que hago es envolver mi código en otro, ¿cierto? Cojo un código y envuelvo ese código para que genere esa compatibilidad. Digamos que así es como funciona. Entonces, vuelvo y repito. Tengo mi código que está generando problemas de compatibilidad o que no se conecta, bueno, no sé. Una solución sería, ¿cierto? Dependiendo de muchos objetos, escoger y ese código que tengo lo envuelvo o lo encierro en otro código que sea compatible con lo que necesito. Entonces no voy a tener que alterar todo mi código, simplemente, digámoslo así, envuelvo el código que está generando problemas y con este wrapper soluciono ese problema. No sé si me hago entender. Así es como yo lo veo y así es como más o menos funciona el wrapper. Ya lo vamos a mirar aquí con este artículo. Bueno, vamos a ver. Mira. Dice, en el contexto del software, este término hace referencia a programas o códigos que rodean otros componentes de programas. Como les digo, son códigos o programas que envuelven otros programas. ¿Para qué? Para pues, solucionar esos problemas de compatibilidad o interoperabilidad. Entonces, mire acá dice, wrappers como traductores de entradas de usuarios. Los formularios de los programas o aplicaciones web esperan entradas que el programa sea capaz de procesar. En los programas de origen estadounidense, por ejemplo,
Se sobreentiende que los números con decimales llevan puntos en lugar de comas y miden en pies y pulgadas. A la hora de usar este tipo de componentes de software en aplicaciones propias, no siempre existe la posibilidad de adaptarlos a las costumbres nacionales de cada país y en consecuencia casi siempre se obtienen resultados erróneos o incluso errores de programa. Entonces aquí viene lo que estamos hablando. En estos casos, el wrapper es la solución perfecta. Así, el formulario no transmitirá las entradas directamente al programa externo, sino que las enviará al wrapper, ¿cierto? Este se encargará de valorar las entradas y traducirlas en entradas válidas para el programa externo sin necesidad de modificación. Entonces yo tengo mi código para estos formularios, digámoslo, algo muy sencillo, pero me está generando problemas. Entonces, en vez de yo alterar el código base, lo que hago es ponerle un wrapper que envuelva ese código y el wrapper sirve como intermediario, o en este caso como traductor, puede ser, y soluciona el problema. ¿Cómo vamos? ¿Si de pronto tenemos la idea o estamos muy perdidos con el término? Oh, sí, No, profe, sí. claro. Claro. Como les digo, en la práctica es donde de pronto está el asunto, ¿cierto? O sea, ¿cómo le meto un wrapper a mi código, ¿cierto? Esa es como la parte que de pronto tendríamos que llegar a mirar cada uno. También los hay en las bases de datos, es muy sencillo, sabemos que todas las bases de datos pues tienen lenguajes muy diferentes y pues que pueden haber problemas, sobre todo si tengo una base de datos relacional como MySQL y tengo una como MongoDB que no es relacional. Entonces ahí es donde va a aparecer el wrapper y va a ser ese proceso de intermediario para que, por ejemplo, la base de datos de MongoDB pueda comunicarse con MySQL, ¿cierto? A pesar de que las dos funcionan de formas diferentes. El wrappers me va a ayudar a envolver esas dos y a ser como intermediario. También pues lo dice en la programación orientada a objetos y bueno, por ejemplo dice acá, wrappers para diseñar documentos HTML. Esta también es muy interesante, mire. Es muy común usar wrappers en el cambio del diseño de páginas web HTML y CSS. Sin wrappers, incluso los cambios más pequeños, por ejemplo, cambiar los espacios de los márgenes de una ventana del navegador, implicarían tener que modificar varias hojas de estilo y revisar al final que todas siguen siendo compatibles. Es mucho más sencillo meter todo el contenido de la página en un contenedor div, tal y como muestra el siguiente ejemplo. Entonces aquí está todo el contenido de la página en un contenedor div y una clase, se le asigna una clase wrapper. En el contenedor wrapper se encuentra el contenido real de la página. Entonces en el archivo CSS correspondiente se define el wrapper como hoja de estilo. Entonces aquí está el wrapper y se le da un ancho y un margen. Sí, se le asigna. Entonces solo se modifica el wrapper y no se modifica. Como les digo, es un término bastante interesante. Al menos quiero que nos quedemos con la teoría de cuál es su función. Y pues así es como funciona. ¿Listo? Ahí dejo el artículo para que lo puedan revisar con más tiempo si tienen la posibilidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este término o algo que quisiéramos agregar? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Perfecto. Recuerden, cualquier cosa me preguntan. Después tenemos a Sandbox. Esta también es una herramienta muy interesante. A Sandbox in Program. Bueno. Pues sí, digamos que esta imagen es bastante ilustrativa. A Sandbox es un ambiente virtual que, digamos, de forma aislada para hacer pruebas de los programas o códigos
sin afectar pues el código base o el código fuente. ¿Sí? Entonces yo tengo mi aplicación, ¿cierto? Y yo quiero hacer pruebas, no sé, inclusive puedo hacer pruebas a ver de cómo funciona o cómo resiste este virus o ataques cibernéticos o cosas así. Y en este entorno me permite hacerlo y sin, o sea, pase lo que pase, se va a quedar en, digamos, se le llama caja de arenas por eso, porque todo va a quedar en la arena y no va a afectar pues nada al código base. Entonces, eso es Sandbox, es un entorno de testeo o es un entorno de pruebas aisladas que me permite probar mi código de cualquier forma sin afectar el código base. ¿Listo? Así es como funciona Sandbox. Después tenemos C++ en inglés, en español, C++, ya sabemos que es un lenguaje de programación. No les puedo dar más información porque pues la verdad no lo he usado, entonces no lo conozco, pero pues ahí está. A relational database, recuerden que es una base de datos relacional que se conectan, ¿cierto? Los datos están relacionados entre sí, etcétera, etcétera. Snippet, recordemos que snippet es un fragmento de un código, ¿cierto? Pero no es un fragmento cualquiera, sino que es un fragmento que se puede reutilizar, o sea, que es funcional. Es un pedazo de un código que cumple alguna función o realiza algo y yo lo puedo reutilizar en otros sistemas, en otras partes, sin ningún problema. Eso es un snippet. Y obviamente ya sabemos que es un API. Y este sería todo el vocabulario para esta sesión. De pronto necesitamos, no sé, reforzar alguno de estos términos o quedan súper claros. Ok, people. Entonces, vamos a ir a la práctica de este vocabulario. Recuerda, lección número 8 y tenemos SQLite Vocabulary. Dice que tenemos 2 intentos que quedamos con la nota más alta, ¿listo? Entonces, seamos muy cuidadosos con esos intentos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí tenemos la definición de cada uno de estos términos. Muy sencillo, ¿cierto? Nosotros simplemente debemos arrastrar el término correspondiente con su definición. Fácil y sencillo. Esto es lo que debemos hacer. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Is a type of database that stores and provides access to data points that are related to one another. Dice que es un tipo de base de datos que almacena y provee acceso a a puntos de información que están relacionados uno con el otro. Entonces vamos a ver esto. ¿Me habla de qué? Entonces vamos a buscar el término que describe y lo vamos a colocar ahí. ¿Listo? Para esto vamos a tener 10 minutos. Bueno, máximo 15 minutos para hacer esta actividad y ahora socializamos. Yo los organicé como cayeran, ¿listo? Yo no estoy organizando nada en orden, simplemente es para mostrarles cómo se hace el ejercicio, ¿listo? Y manos a la obra, manos a la obra. Continuamos. Por acá está la contraseña para quienes no la hayan marcado, lo hagan. Recuerden que la primera es un 0 y la segunda es una O. ¿Sí?
All right, people, so great job. Puedo ver que varios ya están realizando el segundo intento, otros ya terminaron, lo cual es bastante interesante. So, let's continue. Vamos a pasar a nuestra actividad final. People, remember that today we are working on the session number 8, and also we are working on the worksheet 4.8. Yeah. So at the bottom of the worksheet, we have the reading, ¿cierto? Tenemos nuestra lectura sobre SQLite. Tenemos marcado por secciones. Tenemos la sección 1, la sección 2, sección 3 y sección 4. Lo que debemos hacer es muy sencillo. Vamos a leer cada una de las secciones. Algunas son más largas o más cortas que las otras. Y les vamos a asignar un título. Es decir, que yo leo, esta sería la sección número 1. De acuerdo a la información que me dan aquí, yo le voy a asignar un título a esta sección. No sé. Por ejemplo, aquí dice Storing Data in SQL. Entonces yo le voy a decir que el título de esta sección 1 es Storing Data in SQLite. ¿Listo? Ese es el título de mi sección 1. Y lo que voy a hacer es que voy a sacar la idea principal. ¿Sí? ¿Cuál es la idea principal de este párrafo, de estos dos parrafitos? ¿Sí? Así es sencillo. Lo mismo voy a hacer en la sección 2, en la sección 3 y en la sección 4. Ya. On the platform, we have session number 8, and we have this. We have SQLite reading. We go there and we find. Ok. Entonces aquí vamos a encontrar sección 1, tenemos bueno, acá colocamos el título y colocamos cuál es la idea principal. Lo mismo hacemos con la sección 2, la sección 3 y la sección 4. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer como actividad final. ¿Listo? Las personas que vayan terminando, ya nos vamos retirando. Obviamente, como siempre le recalco, la idea es que podamos hacer esto a conciencia, no lo hagamos de afán. Sobre todo con la idea principal, no copiemos y peguemos como una frase del texto y ya, sino que podamos explicar con nuestras propias palabras cuál es la idea principal de cada una de las secciones. Realmente es muy notorio cuando copiamos y pegamos directamente el texto o nosotros explicamos con nuestras propias palabras. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas acerca de esta actividad. No creo, profe. Entonces, manos a la obra, ya saben. Entonces, les pido mucha conciencia para hacer esta actividad. Hagamos realmente de la mejor forma y apenas terminemos nos podemos ir desconectando. Cualquier cosa, aquí estoy.
All right, my friends. Time is over today for this week. Bueno, chicuelos, entonces, nada. Primero les agradezco muchísimo por su asistencia el día de hoy y por haber asistido esta semana. Ya vamos avanzando. Recuerden que la actividad queda abierta para los que no han terminado y la deseen terminar puede ser hoy o mañana o lo que queda de semana. Espero que tengan un feliz resto de semana y nos veremos, bueno, estaremos en sesión la próxima semana nuevamente. ¿Hasta luego, profesor? Profe, gracias. Buenas noches. Thank you very much, teacher. So much, teacher. My pleasure. So, bye-bye to everyone.